Estudio de traducciones. Estudiando las diferentes traducciones y analizando omisiones, errores y agregados. Llegamos así a nuestra estación de estudio de traducciones. Vamos a hacer una breve parada y examinar 3 textos en los cuales hay alguna diferencia de interpretación o algunos reclaman ciertos cambios, algunos autores. Vamos a ir a 1 de Pedro 2:2. Algunos aquí plantean que en este texto, donde dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis para salvación, algunos dicen que esta palabra para que por ella crezcáis para salvación también tendría que estar incluida la palabra, es decir, desead como niños recién. Vamos a leer primero el texto que tenemos siempre, la Reina Valera 1960. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, algunos dicen que debería incluirse la palabra. Si vamos a la versión quizás King James, dice, por ejemplo, desear como niños la leche de la palabra. Dice, la leche de la palabra, incluye la palabra. La versión Kadosh dice, sean como bebés recién nacidos sedientos por la leche pura de la palabra, incluye de la palabra. La Yuneman, cual recién nacidos niños, la racional indolosa leche ansiad, a fin, no incluye la palabra. Vamos a ver alguna otra traducción. La leche pura de la palabra, el libro del pueblo de Dios sí incluye la leche pura de la palabra. La versión Dios habla hoy no la incluye, dice la leche espiritual. Vamos a ir viendo primero algunos textos así rápidos, luego veremos si tiene alguna variación en la doctrina. La Nácar Colunga, que es una versión católica, dice, como niños recién nacidos, apeteced la leche espiritual, no incluye la palabra. La Biblia Católica LPD dice, como niños recién nacidos, deseen la leche pura de la palabra, incluye ahí el término palabra. Vamos a ver otras versiones, sacamos un poco de las católicas aquí, porque más o menos ya dicen lo mismo. Otra versión, bueno, la última en cuanto a la versión católica, la BLA dice, como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. La Biblia textual dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis como para salvación. Dice tal cual está en la Reina Valera, la 1960. La Biblia Martín Nieto dice, la leche espiritual no adulterada, no incluye el término palabra. Y bueno, creo que en esto debe haber un porcentaje muy bajo de las personas que incluyen el término palabra, es decir, desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra no adulterada. Por ejemplo, la Pellita, la versión Pellita dice, sean como niños recién nacidos que deseen la palabra cual leche pura y espiritual, para que se fortalezcan mediante ella para salvación. Hay un consenso muy bajo en cuanto a incluir el término palabra, quizás un 10, un 15% lo incluyen, todas las demás versiones no. ¿Hay alguna variación en la doctrina? Vamos a leer nuevamente si incluimos el término palabra aquí. En absoluto, ninguno. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Se supone que la leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, porque habla de algo adulterado. Lo que está adulterado es algo que puede ser susceptible de ser adulterado. El Espíritu Santo no es susceptible de ser adulterado. La palabra puede ser cambiada mediante la Escritura, pero si Dios te revela algo del cielo, no puede ser adulterado. Por lo cual hace alusión a la palabra de Dios. Crecer en el conocimiento espiritual, verdaderamente. Entonces no hay ningún tipo de diferencia en cuanto a la doctrina, o sea, esté incluido o no el término palabra, no influye, no produce ninguna variación. Vamos a Judas
versículo 22, ¿no? Judas tiene un solo capítulo, vamos al versículo 22. Este término tiene una diferencia significativa. Vamos a leer primero la versión en 1960. Dice: a algunos que dudan, convencedlos, así cortito. Pero la versión 2017 dice: recibid a los unos con misericordia, discerniendo. Es decir, cambia un poco el sentido. Aquí la versión 1960 dice: a los que dudan, convencedlos, nada más. La versión 2017 dice: reciban a algunos, dice recibid a unos con misericordia, discerniendo, o sea, con cuidado, pero dice recibirlos. Vamos a ver otra versión, vamos a ver la NBI. Tengan compasión de los que dudan, con compasión a los que vacilan, deben tener compasión de los que no están firmes. Los términos varían porque varía mucho el significado. Aquí parecería que la palabra más de convencerlo es tener compasión. No obstante, algunos de ellos arrebatadlos del fuego, dice la versión Pellita, a unos reprenderlos, a los que titubean, habla de reprender. Traten de convencer a los que discutan con ustedes, tengan misericordia de los que dudan. Esto dice la reina, bueno, es la Biblia Bat, esta creo que es de los testigos aparentemente. Vamos a ver otra, la Nácar Colunga, dice: cuando a aquellos, a unos reprenderlo, pues todavía vacilan. Vamos a ver la versión King James. Dice: algunos tengan compasión, haciendo una diferencia. O sea, diferencia supongo, no en cuanto como cuando alguien dice vamos a hacer la diferencia, sino sabiendo que tengo que apuntar a este aspecto de su vida y no contaminarme con el resto. Supongo que apunta ahí. Juneman: y a unos dice: y a unos reprended juzgados. Dice, otra versión dice, la ICB es en inglés, dice: muestren misericordia con los que dudan. La versión fácil en inglés dice: denles el mensaje verdadero con aquellas personas que están tratando a las que están tratando de ayudar. Vamos a ver otra versión. Muchos textos diversos. Este pasaje me llama la atención, la interpretación, cómo puede cambiar. Tratad con compasión a los que vacilan, dice otra versión. Vamos a ver, la Dios habla hoy. Tened compasión de los que dudan. Muestren comprensión a los que dudan, dice otra versión, la BLA 95. La versión BIN: de algunos que vacilan, tengan misericordia. A los que dudan, convencerlos, dice Nieto. Vamos a ver. Realmente este es un texto bastante complejo. La versión, ciertos términos aquí, sí se incluye la palabra misericordia en estos términos. Se está incluyendo la palabra misericordia, pero también dice, además de la palabra misericordia, está hablando de convencer. Vamos a ver la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, Corona de Jerusalén. Postrados, bueno, esto postrados ante Adonai es otra traducción totalmente. Torres Amad: a unos ponedlos a salvo, arrebatándolos de las llamas, tened lástima de los demás, teniendo por vosotros mismos, aborreciendo, aún huyendo hasta la ropa, bueno, porque incluye otros versículos posteriores. Y por último, no vamos a explayarnos mucho aquí, la Biblia textual dice: tened misericordia con algunos que vacilan. Reprendan a algunos que disputan, dice Kadosh. Realmente este texto es muy complejo. Si vamos a la Biblia textual, nos habla de tener misericordia con los que vacilan. Y la Biblia textual tiende a tener como autoridad los textos más antiguos. Así que creo que donde habría que tener más fuerza en este texto es a tener misericordia con los que vacilan. La Biblia Kadosh dice: reprendan a los que disputan, y Ascunce también dice lo mismo, pero aparentemente el texto mayoritario, porque
Aquí las fuentes originales que tenemos vamos a tener según el texto original, lo vamos a tener según la fuente de la Biblia. Por ejemplo, la versión 2017 dice con discernimiento, separar, discriminar, aprender con discriminación, determinar. Esta es la palabra diacrino o diacrinó, retirarse de alguien, separarse en un espíritu hostil, luchar con diferencia, contender. O sea que está contemplada aquí también la palabra recibida a los que duran con misericordia, contendiendo por la fe, también podría interpretarse en este texto. Por lo cual creo que yo me inclinaría por tener la Biblia textual, por lo menos para tener una idea de este texto, partir de este pasaje. Pero sí, el término nos da también la chance de no solamente tener misericordia, sino de contender con ellos. Por eso Kadosh dice, reprendan a los que disputan. Pero también en otras versiones incluye la palabra misericordia. Hay algunos que han incluido los dos, ¿no? Tanto la palabra misericordia como la palabra reprender, o reprenderlos con misericordia, ¿no? Entonces, ya después estará en cada uno en poder analizar este texto en mayor profundidad. Realmente este es un texto muy complejo. Lo que hay que hacer cuando uno ya encuentra así porque esto es una traba, un cierre, hay que ver cuáles son las Biblias que toman los manuscritos que nosotros entendamos que tengan más autoridad. En este caso yo siempre tiendo a darle un poco más la razón a Biblias que son más textuales, que tienen como mayor importancia los textos más antiguos. Así que en mi caso me quedaría con tener misericordia con algunos que vacilan o que dudan. Aunque hay otras, no hay problema con cualquiera de las interpretaciones. El asunto es conocer cuál es el texto que refleja más fielmente el mensaje original. Cuando uno llega a este punto, entonces luego va a las versiones de la Biblia y se fija cuáles son las fuentes de esa traducción y cuáles son las que tienen como fuente, como base de su traducción, los textos más antiguos, si uno considera que esos son los que tienen más, refleja más fielmente el pensamiento original del autor. Bueno, este es un texto muy complicado, va a dar seguramente para otro momento seguir desarrollándolo porque va para mucho más. Vamos a leer por último Apocalipsis 14:1. A ver qué nos dice Apocalipsis 14:1. Apocalipsis 14:1. Vamos a leer la versión Reina Valera, que es nuestro punto de partida, la que usan comúnmente en las diferentes, en toda Latinoamérica, digamos. Dice así: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Algunos dicen que el término que tenían el nombre de él fue agregado. Vamos a ver la versión 2017. Miré aquí el Cordero que estaba sobre el monte de Sión, dice, y 144,000 que tenían el nombre de él. Lo incluye al nombre de él esta versión de la Reina Valera 2017. Vamos a ver alguna otra versión, a ver qué nos dice. 44,000 que llevaban escrito en la frente el nombre de él, dice el Nuevo Testamento Navarra. Nueva versión internacional dice que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su padre. Aquí se va mucho más. Los cuales tenían escrito su nombre, dice, y el nombre de su padre en el frente, dice la versión Pellita. Vamos a ver la versión Nácar Colunga, dice que llevaban su nombre y el nombre de su padre escrito en la frente. A ver qué otra versión tenemos. Dios habló y dice que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su padre. La versión Oro Torres Amat dice tenían escrito en sus frentes el nombre de él y el nombre de su padre. Recordemos aquí que algunos consideran que tenía el nombre de él, es un agregado. Vamos a ver qué otra versión dice.
escrito en la frente el nombre del Cordero, dice otra versión. Vamos a ver una versión más. La Biblia textual. Y miré aquí el Cordero en pie sobre el monte de Sión, y en él 144.000 que tenían su nombre y el nombre de su padre escrito en las frentes. La mayoría incluyen su nombre, que tienen escrito en la frente su nombre y el nombre del padre. Su nombre y el nombre del padre. No hay gran variación en este texto. La mayoría incluye, a lo sumo, en lugar de poner el nombre de él, incluyen su nombre o el nombre del Cordero. Pero en definitiva, todos incluyen tener el nombre de su padre escrito en sus frentes. Bueno, aquí por ejemplo la Biblia del Oso tiene una diferencia. Aquí sí encontramos. Dice, por ejemplo, y con él 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. No está incluido el nombre del Cordero ni el nombre de él, o cualquier otra expresión, o su nombre. La Biblia del Oso, pero es la única que al menos estamos encontrando. Son muchas versiones, leemos así aleatoriamente, recordamos, son casi 200 que tengo aquí, pero tenía el nombre de su padre escrito en la frente. Reina Valera, la 1865, tampoco incluía el nombre de él, directamente solo tenía el nombre de su padre. Vamos a ver la versión Besón, tenían el nombre de él, lo incluye al nombre de Jesús, en su frente es el nombre de él y el nombre de su padre. Nuevo Mundo, bueno, esto creo que es Testigo de Jehová. Nácar Colunga dice, llevaban su nombre, sí lo incluye, no lo incluye como nombre de él, pero dice su nombre. Nombre del Cordero, dice la Biblia latinoamericana. A ver, vamos a ver un poco más. El Arca Fernández dice, grabado el nombre del Cordero. En la Biblia del Expositor tenía el nombre de su padre. La Biblia del Expositor no incluye el nombre de Jesús, junto con la Biblia del Oso. Hasta ahora son, creo que estas dos nada más que hemos leído, que no incluyen. En una forma de expresarse o de la otra sí lo incluyen. A ver si leemos un par de versiones más, nada más, y ya la nueva versión internacional, el nombre del Cordero. Vamos a ver. Besón, ya creo que hemos leído. Vamos a ver cómo dice la versión King James. Creo que esa no la hemos leído, la versión en inglés, que a veces tiene alguna variación. Dice la versión en inglés que tenían el nombre de su padre escrito en las frentes. No menciona el nombre del Cordero. Con esto ya son 3 versiones. También la versión Kadosh, con estas son 4, que no incluyen el nombre del Cordero escrito en la frente. La versión King James, es decir, la gente que lee este pasaje en inglés, porque esta Biblia King James es como la Reina Valera para ustedes en español, que es la más popular, digamos, y aquí dice que tenían el nombre del Padre escrito en la frente. ¿Cambia algo en esto la doctrina? Realmente no cambia nada, porque este no es un pasaje en el que los cristianos nos apoyemos para creer en la deidad de Cristo. Realmente la deidad de Cristo está dispersa por toda la Biblia. Como yo siempre digo, si alguien cree que Jesús no es Dios, tiene que arrancar todo el Nuevo Testamento así nomás, en un solo golpe. Porque si no cree que Jesucristo es Dios, va a tener conflicto por todas partes, realmente por todas partes. Y desde el nacimiento de Cristo ya, en adelante. Pero Jesús y su deidad se manifiestan en toda la Biblia. Así que aquí es indistinto, porque alguno dirá, ¿y por qué en algunas Biblias sí y en otras no? Ya lo hemos hablado, lo recordamos otra vez. Los textos originales de la Biblia no están, han desaparecido. Lo que figuran son copias. En algunos casos se han encontrado copias más antiguas en tiempos recientes, como las cuevas del Qumran. Solo hablamos del Antiguo Testamento en el Qumran. Y extractos de diferentes pasajes del Antiguo Testamento, es decir, la Torá o la ley y el Tanaj, es decir, los demás libros, y se han confirmado todos los escritos que están fielmente relatados. Entonces, después del Nuevo Testamento se fue escribiendo en los primeros años, después de la muerte de Cristo, o en los primeros siglos, y algunos de ellos se fueron perdiendo y se iban haciendo copias, porque se repartían en todas las iglesias como contando la historia de Jesús, porque la gente quería saber quién era Jesús, sus milagros y demás.
y aparecieron muchos libros mentirosos, apócrifos y demás, y libros que la gente los fue descartando y se fueron quedando con los que entendían que eran los verdaderos. Y así sobrevivieron los libros que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Dentro de esos libros que ya se han seleccionado, han aparecido libros, el mismo, pongamos, el Evangelio según San Marcos, en el primer siglo o en el segundo siglo, y después apareció una copia posterior en ese mismo siglo, pero 30 años después, y después otra copia 40 años después, o 2 siglos después. Entonces, ¿qué pasa? Algunos dicen, bueno, el libro más antiguo refleja más fielmente la segunda copia, porque se copió de la primera. En la primera no la tenemos, pero tenemos la segunda, pero de repente aparece un tercero, y el tercero afirma que él nunca hizo una copia del segundo ni del primero, sino hizo una copia del original. Entonces aquí está el problema, porque la gente dice, yo me inspiro en esto, porque esto, según los datos que yo tengo, fue una copia del original, aunque es el cuarto en el tiempo, o el tercero, pero ustedes están leyendo de la tercera copia, o de la segunda copia, pero que simplemente fue una copia de la primera copia, no del original. Y el que copió el primer copia quizás hubo un error, y el segundo, que imitó al primero, copió y replicó el error que él había cometido. En cambio, yo estoy leyendo el tercero, que el tercero no fue una copia del primero, sino fue una copia del original. En qué manuscritos estén basadas las traducciones puede cambiar alguna expresión. Si a mí me preguntan qué prefiere usted, yo prefiero ir al más antiguo. Sé que hay riesgos de que pueda ser una primer copia o una segunda y que pueda haber algún error, pero prefiero que haya un error en la segunda copia y no en la cuarta, aun cuando me aseguren de que fue una copia del original. También tengo que probar a ver si realmente fue una copia del original o el autor simplemente dijo que era así y nadie lo pudo comprobar si efectivamente es una copia del original, o solamente lo hizo para que su manuscrito tenga más autoridad en aquel momento. Más o menos es una explicación para que vayan entendiendo, porque algunos oyentes a veces se confunden con esto. Hasta aquí nuestra estación de las traducciones, nos vamos.